una guía que no tiene voz, pero te enseña más que 1000 palabras. En el corazón de la selva, donde la sabiduría se siente y no se explica, nace la ayahuasca, una medicina del alma que te hace ver más allá de lo que tus ojos alcanzan. Buen día con todos y todas, sean bienvenidos a nuestro podcast Yachay Hampi. El día de hoy vamos a tratar un tema muy relevante para nuestra comunidad Shuar, mismo que es de la ayahuasca. Es por ello que hemos traído a 3 invitadas muy especiales que conocen y también han tenido el placer de haber vivido este ritual como tal. Bueno, como primera invitada tenemos a Catrina, misma que tuvo el placer de haber vivido esta experiencia. Claro está que fue tras un acontecimiento trágico. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa y sintiéndolo mucho por la pérdida que tuvo. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de cuál fue su experiencia en cuanto a este ritual? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia con el ayahuasca fue cuando yo me comuniqué con una amiga, ella me contó de qué se trataba y en ese caso yo justo perdí a mi esposo y a mi hijo y acudí a este ritual en el cual tuve la primera experiencia con una sabionda de ese lugar, del Shuar. Ella me realizó, ella sabía todo y vuelta. Esto me ayudó más para poder olvidar en sí el accidente que tuve, me dejó con unas secuelas brutales, pues yo caí en depresión, ansiedad, no comía, no dormía y eso me afectaba mucho y es por ende que yo con ella lo compartí todo eso y me ayudó a sobresalir este problema. Muchísimas gracias por comentarnos esta experiencia y quizás este acontecimiento trágico que tuvo en su familia. Para entender un poquito más en sí de qué trata el ritual, ¿nos podría comentar qué sintió usted durante el ritual? Porque usted, claro está, que lo practicó. El primer momento, al momento que me lo realizó, sentí un calor terrible desde mis pies hasta mi cabeza. Era un calor insoportable. Me dolía la cabeza, sentía vómitos y esos vómitos eran fuertes, que me dolía el estómago, me temblaba, mi corazón comenzaba a palpitar fuertemente, pero como yo tenía ese acompañamiento con la sabionda de ese lugar, me fue mucho mejor, me ayudó a sobresalir esos problemas que tenía conmigo. Muchísimas gracias por compartirnos, quizás este ritual sí nos ayuda a la parte emocional. ¿Y usted lo recomendaría como tal? Sí lo recomiendo siempre y cuando se lo realicen con una persona que sepa de este tema, porque en sí algunas personas solo acuden pues como burla y no respetan en sí la cultura, y yo se lo recomiendo siempre y cuando se lo realicen con una persona que tenga este conocimiento. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y gracias por darnos este llamado de que siempre hay que practicarlo con responsabilidad. A continuación vamos a presentar a nuestra segunda invitada que tiene mucha experiencia en cuanto al tema. Así punza masnasa tukuy rikukunawan kuna kay punzapi ñukanchik rimaritinchik shuk uchis ayurachay Shuar aylluyllaqtapi tiyashqa shinaspaka paypa sutinmi kan ayahuasca yupaychani kikinta kay rimaykunaman kayashpishkamanta shinaspaka kunanmi kasharipinchik. Muy buenos días con todos los medios que nos ven. Me siento agradecida por haberme invitado a este medio. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante y de alta relevancia en el pueblo Shuar, la misma que es la ayahuasca. Y como dije, me siento agradecida por estar en este medio presentándome frente a ustedes. Un gusto y un placer tenerle en nuestro programa, agradeciéndole de antemano haber aceptado estar aquí.
Y como punto de partida, quisiera que nos comente en sí qué es la ayahuasca y cuáles son los ingredientes que contienen y su procesamiento como tal. La ayahuasca es una bebida sagrada misma que viene de dos plantas muy importantes que le conocemos acá en Shuar, que son la liana y las hojas de chacrún. Estas plantas lo vamos a hervir en una olla por varias horas y también lo vamos a dejar reposar por 1 o 2 horas. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento ancestral y claro está que es un proceso muy complejo que quizás solo las personas que están preparadas y especializadas podrán realizarlo con eficacia. ¿Nos podría también comentar un poquito acerca de qué beneficios les da a las personas en la parte mental, en estos traumas como nuestra primera participante nos había comentado? ¿Cómo les beneficia como tal? Bueno, en sí esta planta te ayuda a abrir como que traumas mentales que tú tienes. También te ayuda a liberar los sentimientos más profundos que tú tienes. En sí también te ayuda a liberar de muchas cosas que tú tienes guardadas en tu alma, lo que no puedes liberar. Te ayuda a hacer muchas cosas. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta sabiduría que usted tiene. ¿Nos podría comentar un poquito acerca desde su opinión? ¿Qué opina acerca de la parte turística que se está promocionando mucho la ayahuasca sin quizás un seguimiento espiritual o con un yacha preparado como usted? Bueno, mi estimada, yo no puedo decir que no pueden hacer este ritual o no pueden consumir esta bebida. Esto está como que en sus manos prepararlo, pero siempre y cuando sea con un guía o con la persona que sí sepa. En este caso es un yachaj o un chamán, debido a que no debemos salir de nuestra parte sagrada, ya que a esta planta lo conocemos como una parte sagrada, como parte de nosotros o parte espiritual, y las personas que lo saben en este caso lo hacen de una manera como un juego, se podría decir, lo cual muchas de las veces lo lleva a la muerte o también puede producir efectos secundarios. Entonces no siempre recomiendo que hagan solo las personas que no saben, sino siempre con una persona que sí sepa de esto. Claro, muchísimas gracias por compartirnos esta labor que usted tiene en su comunidad y como dicen, hay que realizarlo con responsabilidad porque en algunos casos sí puede conllevar a la muerte. Es por ello que hemos traído a una epidemióloga y también doctora de nuestra comunidad que sabe mucho acerca de este tema. Agradeciendo primeramente al canal y a todas las personas que nos hemos podido juntar aquí, ¿no? Mi nombre es Raquel Azogues, soy la médica de la región y también crecí aquí en mi infancia y conozco sobre la cultura. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y para partir un poquito y entender un poquito más acerca de nuestro cuerpo y con su conocimiento, quisiéramos saber qué ocurre en nuestro cuerpo a nivel fisiológico y qué precauciones tendríamos que tener para realizar este ritual. Claro, muy bien. Muchas gracias por su pregunta primeramente. Cabe mencionar que nuestro cuerpo fisiológicamente va a reaccionar diferente, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer aquellos compuestos que tiene la propia planta. Claro está que esta va a producir reacciones adversas en nuestro cuerpo y también va a actuar sobre nuestro sistema nervioso, elevando la serotonina, la calcitonina, entre otros proteínas o hormonas, ¿no? Pero puede llegar a tener complicaciones severas si no se tiene un uso adecuado. Muchísimas gracias por darnos estas pautas antes de realizar el ritual. Por otra parte, usted como conocedora y que ha profundizado como tal el tema, ¿nos podría mencionar si se puede combinar la medicina occidental con la medicina ancestral? Claro, muchas gracias. Yo recomiendo y desde mi punto de vista que estas dos se deben complementar, ¿no? Tanto la medicina occidental como la cultural, ya que al haber una mejor combinación de las dos, permite tener un mejor manejo del paciente o de la persona, ¿no? Y evitar aquellas
complicaciones, ¿no?, que se pueden llegar a dar en los pacientes. Claro está que nos habían mencionado los ejemplos de incluso del caso de la persona que llegó a tener reacciones adversas, ¿no? Y eso que estuvo con una persona especializada, que nos referimos a nuestra mamá Yarina, la cual es muy amplia dentro de esto, pero, o sea, sí se puede combinar. ¿Y en qué casos usted no recomendaría realizar como tal la práctica? Ya, muy bien. Nosotros, como ya se había mencionado principalmente, nuestro cuerpo actúa de una diferente manera, no todos son iguales. Y nosotros dentro de ellas, pues para mí rotundamente las personas que no se deben realizar esto son aquellas que consumen fármacos, que tienen un tratamiento, yo que sé, con antidepresivos, aquellas personas que tienen como hipertensión arterial o problemas cardíacos, ya que esto impulsa o promueve a que se eleve nuestra actividad tanto hormonal, tanto neurológica, y que puede traer complicaciones. Dentro de ellas está el dolor abdominal, están las náuseas frecuentes, se encuentra en muchos de los casos epilepsias, entre otras más. Muchísimas gracias por compartirnos esto y les invitamos a toda la comunidad a que tengan en cuenta todas las precauciones y medidas que nos menciona nuestra experta. Por otro lado, quisiéramos saber también cómo está actuando el Ministerio de Salud ante la prevención de estos rituales. Claro. Muy bien. En cuanto a la prevención, pues se cabe mencionar que el Ministerio de Salud está legalizando lo que es este ritual. Está articulado en el artículo número 57 como una medicina alternativa, ¿no? Más no estandarizada como un tipo de droga, sino como ayuda. Pero cabe mencionar que, como ya se había mencionado antes, este tipo de rituales deben hacerse complementariamente con el ámbito de la salud. Se ha visto muchos casos muy frecuentes. Recientemente, en septiembre del 2024, se registró una muerte dentro de las complicaciones que la persona no llegó preparada, como las condiciones fisiológicas adecuadas para realizarse este tipo de ritual, y llegó a tener, en este caso, una asfixia por vómitos continuos, y la persona perdió la vida y no sabían cómo actuar en ese momento. Pues deben estar aquellas personas preparadas. Otro de los casos también muy importantes es que hay muchas personas que son turistas, ¿no? Se llega a una alta carga de que estas personas llegan con desconocimiento y consumen, o a veces lo mezclan con otro tipo de sustancias, con otro tipo de hierbas medicinales que tienen reacciones adversas en nuestro cuerpo, y también han llegado a tener incluso parálisis o problemas neurológicos. Bueno, haciendo un llamado a nuestra comunidad, tenemos que tener en cuenta que esta práctica se lo tiene que realizar de forma respetuosa. Claro está, tiene que tener un enfoque holístico, siempre acompañado y recomendado de la mano por un médico antes de realizarlo. Les invitamos a que visiten nuestras diferentes redes sociales y conozcan más acerca sobre el tema. Muchísimas gracias a todas nuestras invitadas y gracias por su atención. Les esperamos para la próxima.